Me presento, mi nombre es Caterina Valenzuela, yo soy psicóloga y directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas. Y hoy día quiero compartir con ustedes algunos elementos súper generales de salud mental, fundamentalmente cosas cotidianas que están a la mano de cada uno de nosotros y que nos permitirían, si las desarrollamos permanentemente y periódicamente, nos permitirían tener una mejor salud mental y una mayor sensación de bienestar, ¿sí? Entonces, vamos a organizar la jornada de la siguiente manera. Voy a iniciar yo con una presentación inicial con temas súper generales respecto de salud mental y algunas herramientas que podemos desarrollar para mejorar esos escenarios de salud mental en nuestros cotidianos, ¿sí? Esa va a ser la primera parte de esta jornada. Y luego va a entrar Marco Contreras y Elena Rosso, ambos eh, pertenecen a la Fundación Yo Elijo Vivir Contigo, para contarnos puntualmente la experiencia que tienen ellos y cómo relevan de alguna manera distintas herramientas para el trabajo con estos adultos mayores, justamente apuntando a mejorar su sensación de bienestar y su salud mental. Vamos a tener siempre abierto el espacio a las preguntas, y eso creo que es importante que lo puedan saber. Y el espacio de preguntas es a través de dos mecanismos. Uno puede ser, ustedes pueden ver en la plataforma, en el Zoom, abajito, aparece un icono que dice preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer desde ahí sus preguntas escritas, preguntas que nosotros vamos a poder leer a través de ese dispositivo, y podemos ir haciendo en la medida en que va cursando la presentación, si es que es pertinente, o eventualmente podríamos dejarlo para un espacio final. La idea es que vayamos haciendo preguntas y respondiendo preguntas cuando surjan, pero también generar un espacio final de una pequeña reflexión y como cierre de lo que hemos revisado durante esta primera jornada. Entonces, una estrategia es a través de el preguntas y respuestas, y otra, si alguno de ustedes quiere compartir con nosotros alguna experiencia, comentar algo que sea un poquito más fácil de hacer a través de el discurso, puede levantar la mano, que también es otro icono que aparece ahí abajito en el dispositivo, y entonces eso implica que les van a abrir el micrófono para que puedan entonces hablar a viva voz, ¿sí? Entonces esas dos estrategias tenemos para poder comunicarnos, o el preguntas y respuestas, o bien levantar la manito para que entonces nosotros podamos prender sus micrófonos y con eso puedan señalar su comentario, pregunta o lo que consideren pertinente a viva voz. Dicho lo dicho, y antes de comenzar, quiero darles la bienvenida muy brevemente. Solo comentarles que para nosotros es muy gratificante generar este espacio. Es muy rico poder interactuar con organizaciones, instituciones con las que tenemos relación cotidiana habitualmente a propósito de las prácticas profesionales que desarrollamos con nuestros estudiantes de último año, pero es rico poder tener este espacio como mancomunado de articulación y de diálogo, un poco para poder visibilizar también la experiencia más práctica y más concreta cotidiana, lo que se hace diariamente, más allá de la academia, ¿no es cierto?, en estas instituciones, fundaciones y organizaciones que de alguna manera desarrollan en el cotidiano un trabajo importantísimo que de alguna manera apunta a mejorar la salud mental de la población, al menos en este país que sabemos que tiene una salud mental bien eh, empobrecida, ¿no? Una salud mental bien desmejorada. Dicho eso, entonces, voy a poner mi presentación para compartir con ustedes unos minutitos. Ahí está un poco lento mi computador, así que les pido paciencia. Ahí. Academia entonces Interdisciplinar de Bienestar, nuestra primera Academia Interdisciplinar de Bienestar. Esperemos que sea la primera de muchas. Y lo que puntualmente traía hoy día para compartir con ustedes es más bien la visibilización de algunas herramientas de salud mental para el bienestar, que están a la mano de todos y que podemos ir desarrollando cotidiano y permanentemente. En el fondo, es apuntando un poco al cambio de hábitos, de algunos hábitos, y de la conciencia de algunos elementos que la verdad nos favorecen mucho nuestra salud mental, ¿sí?
Primero, algo de contexto. Siempre me gusta poner algo de contexto en las conversaciones y las discusiones para poder ir tomando perspectivas, ¿no? Aquí algunos números, todos ellos sacados de el termómetro de salud mental que desarrolló el primer semestre de este año, del 2021, la Asociación Chilena de Seguridad junto con la Pontificia Universidad Católica hicieron una investigación con más de 1.500 personas de entre 18 y 65 años, por lo tanto personas que uno asume están en condiciones de trabajar, ¿no es cierto? Y hicieron ahí algunas preguntas respecto de la percepción que tenían de su salud mental, y estos fueron algunos de los resultados. Es, es un termómetro que está disponible, es un informe que está disponible, por si lo quieren luego bajar de las plataformas públicas, porque está a disposición de todos. En esta encuesta aparecen varios indicadores interesantes, un poco para mostrar que la salud mental efectivamente es algo que hoy día en Chile es altamente preocupante. Teníamos tasas de salud mental muy preocupantes antes de pandemia, y efectivamente pandemia o el escenario de confinamiento no hizo más que empeorar estos indicadores, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día es algo que ya venía arrastrándose hace un tiempo, pero que evidentemente se ha empeorado a propósito del escenario de confinamiento, incertidumbre y pandemia que existe hoy día en nuestro país. Entonces, encontramos, por ejemplo, que en esta encuesta el 29, ay, espérenme, algo me pasó, se me cayó la presentación. Voy otra vez. Ahí sí. El 29,7% de las personas entre 21 y 68 años indicó haberse sentido poco feliz o deprimido, más o mucho más que lo habitual, considerando el escenario actual versus el escenario previo a la pandemia. Es un 30% de la población que fue encuestada, lo que evidentemente es un indicador bien complejo y preocupante, ¿no? 46,7% de las personas que fueron encuestadas presentaron sospecha de estar deprimido, me faltó una R ahí, de estar con depresión, ¿sí? A propósito de la sintomatología que señalan ha aparecido en ellos de un tiempo a esta parte. El 46,9% presentó algún grado de problemas para conciliar el sueño, que es otro elemento que sabemos que es que está estrechamente vinculado con el estado de ánimo y con las capacidades cognitivas y el comportamiento que los seres humanos tengamos en el cotidiano. Las personas que no duermen bien, efectivamente son personas que tienen un funcionamiento mucho más desgastado, y en esa lógica tienen más problemas en su rendimiento, en las relaciones interpersonales, en fin, en esferas como esas, ¿no? Entonces, tener prácticamente la mitad de la población con problemas para conciliar el sueño es un escenario bien preocupante. Luego, el 32,8% de las personas presentaron síntomas asociados con problemas de salud mental. Hay síntomas bien variados, síntomas respecto de ansiedad, depresión, frustración, descontrol de impulso, mayor violencia o irritabilidad, ¿no es cierto? Que también es un porcentaje muy alto, ¿no? Más del 30% de las personas encuestadas eh, nos habla de que es un indicador que va al alza y que es preocupante, al que de alguna manera tenemos que poner atención. Y un 45,8% de las personas entre 21 y 68 años en el país indicó que se había sentido constantemente agobiado y en tensión, que diría yo es un escenario que también hoy día cada vez es más cotidiano, ¿no es cierto? Esta sensación permanente de estrés, de agobio, de abrumo, es algo que está presente también en nuestro cotidiano y que merma significativamente la salud mental. Desde ahí entonces que es importante tomar conciencia y visibilizar este escenario, ¿sí? Como un, como un escenario al que se le puede poner atajo, podemos hacer cosas al respecto nosotros con nuestras propias herramientas personales, pero lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que es un problema, ¿sí? No poder dormir bien, sentirme permanentemente triste o agobiado o tenso, sentirme ansioso, evidentemente es algo con lo que no podemos acostumbrarnos a vivir. De manera que ahí
un elemento bien interesante que yo invito hoy día que podamos ir como pensando, analizando y reflexionando, es a tomar conciencia de cuáles son las condiciones de vida que tenemos, cuáles son nuestros como indicadores de salud mental, e ir tomando acciones al respecto, ¿sí? Hacer algo al respecto. Sigo entonces, pensando que el estrés y esta como sensación de agobio y tensión permanente es algo que es bien transversal a todos, ¿no es cierto? Entonces, hablemos un poquito de eso. El estrés se entiende como una reacción inmediata e intensa de nuestro organismo, que habitualmente implica la movilización general de los recursos del organismo y que se produce, perdón, ante situaciones que suponen importantes demandas para la persona. Nosotros nos sentimos estresados cuando percibimos en el ambiente externo o en nuestra mente algunos escenarios, algunos elementos que por la intensidad que tienen, por las dimensiones que tienen, aparecen con esta sensación como de no poder sobrellevarlo, no poder sostenerlo, no poder con eso, ¿sí? Habitualmente surge el estrés como un indicador de alerta, ¿no? El organismo nos está diciendo, te estás enfrentando a algo que eventualmente es peligroso, es amenazante, o algo que es mucho más grande de lo que tú puedes sostener, ¿sí? Y eso genera esta sensación de alerta, por una parte, pero también de como cierto agobio, ¿no? Como una tensión interna permanente. Por lo tanto, lo que hace el organismo y nuestra mente es orientar todos los recursos del cuerpo y de la mente a la solución o al abordaje de esa situación que genera estrés. Entonces dejo de tener recursos para otros escenarios de mi vida cotidiana, ¿sí? Si lo que me tiene estresado o aquello que me genera altos montos de estrés, qué sé yo, estoy pensando en escenario de pandemia, mantener la crianza de mis hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? Imaginemos que ha sido súper difícil para aquellas familias aquellas mujeres sobre todo, que tienen hijos pequeños, sostener el confinamiento, la imposibilidad de ir a la plaza, al parque, de jugar al aire libre, ha sido súper difícil sostener ese escenario dentro de los hogares. Por lo tanto, esa es una situación de estrés, ¿no? Es una situación que es altamente demandante porque exige de mí muchos recursos cognitivos y físicos, mucha energía, ¿sí? Entonces dejo, obviamente, de poner esa energía en otros procesos, en otras funciones, el orden de la casa, el trabajo, conseguir alimento, etcétera, etcétera. Lo que evidentemente empieza e implica en el corto tiempo un desequilibrio de todos los escenarios de mi vida, ¿no? Lo que genera a largo plazo una enorme tensión. Entonces, cuando estamos estresados, cuando aparece el estrés en nosotros, si bien el estrés es una respuesta tal como, o una reacción tal como aparece aquí, ¿no es cierto? Inmediata e intensa, que es muy positiva en un escenario que esté bien delimitado. El problema surge cuando este escenario o este proceso se prolonga en el tiempo. O sea, si nosotros nos enfrentamos a una situación, por ejemplo, un accidente automovilístico, me chocan el auto, aparece ahí una respuesta súper intensa, inminente, ¿no es cierto?, inmediata, y justamente es para orientar todos mis recursos cognitivos a esa acción particular. Me chocaron el auto, entonces tengo que estar ocupándome de todo lo que respecta al choque del auto. Si yo estoy bien, si la persona del otro auto está bien, si no ocurrió nada de mayor gravedad, etc. Pero una vez que yo he hecho esa evaluación, baja mi nivel de activación, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo hoy día es que el motivo de estrés o el elemento, el escenario que nos genera estrés, no es algo que se ha eliminado o que se ha reducido, al contrario, es algo que se ha perpetuado en el tiempo. Por lo tanto, todas estas respuestas que vamos a ver en esta lámina son respuestas que se mantienen en el tiempo, las hemos mantenido durante meses. Lo que tiene, vamos a revisar en un minutito más, tiene consecuencias importantes ya no solo para mi repertorio afectivo y cognitivo, sino que también para mi repertorio fisiológico, para mi cuerpo, para mi organismo. Entonces, frente al estrés aparecen respuestas conductuales, fisiológicas, cognitivas y emotivas. De las conductuales aparece evidentemente más distraibilidad,
como estoy muy alerta a los eventuales peligros o amenazas que pueden aparecer, aparezco como muy distraíble, es decir, cualquier elemento intenso va a llamar mi intensidad, ¿sí? Entonces ando como saltona, ¿no? Lo que evidentemente genera un poco más de impulsividad. Empiezo a desarrollar respuestas bastante más impulsivas, intuitivas, no tan racionales, ¿sí? Lo que con el tiempo evidentemente puede implicar fatiga y cansancio. O sea, uno no puede estar hiperalerta durante días, horas, meses, es un poquito inviable, ¿sí? Entonces, en algún momento eso va a implicar fatiga y cansancio. Desde el punto de vista fisiológico, cuando aparece el estímulo estresante o la situación estresante, evidentemente hay aumento de la frecuencia cardíaca, mi corazón se acelera, y eso fundamentalmente es para mejorar los recursos de oxigenación y nutrición que la sangre le entrega a las distintas células de mi cuerpo, en el entendido que estamos en una situación de emergencia. Por lo tanto, todas las células y todos los órganos de mi cuerpo tienen que estar perfectamente dispuestos para poder responder rápido frente a una urgencia. Puede aparecer en esa misma lógica dolor de cabeza, ¿no es cierto? Cuando aumenta mucho la frecuencia cardíaca, es muy probable que aumente también la presión sanguínea y eso puede significar dolores de cabeza. Y aumento, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria. También otra cosa que observamos es que nuestra respiración empieza a agitarse, ¿sí? Lo que evidentemente implica un gasto energético mayor. Desde el punto de vista emocional, aparece esta sensación de ansiedad, como de inquietud, como que tuviera algo tengo que hacer, ¿no? Como que tengo que canalizar esta energía que estoy sintiendo hacia algún lugar, la resolución de algo, la solución de algo, ocuparme de algo. Puede aparecer miedo también, que es algo bien característico, sobre todo cuando la percepción de este estímulo estresante es algo que es mucho más grande de lo que yo pudiera abarcar o abordar, que es un poco lo que ha aparecido en el escenario de pandemia con este virus que aparece como incontrolable y de alta mortandad. Evidentemente ahí aparece el miedo como un elemento también bien decidor. Hipersensibilidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera también irritabilidad y nerviosismo, ¿sí? O sea, en términos emocionales también aparecen muchos cambios cuando me enfrento a situaciones de estrés. Y finalmente, en términos cognitivos, como es tanta la activación y es tan intensa la respuesta emocional, lo que suele ocurrir con las funciones cognitivas es que se empiezan como a opacar, llamamos nosotros. No es que desaparezcan, pero pierden protagonismo. Por lo tanto, aparece mucha dificultad, por ejemplo, para poner atención, me cuesta atender y entender lo que está ocurriendo, dificultad para concentrarme, no logro poner foco en una sola tarea, en un elemento, por lo tanto me dicen cosas y las olvido inmediatamente, lo que obviamente implica disminución del rendimiento cognitivo, ¿sí? O sea, dejo de poder rendir cognitivamente tan bien como lo hacía en un escenario donde no existía estrés, ¿sí? Entonces, como pueden observar, cuando estamos enfrentándonos a situaciones de estrés, no es solo el escenario afectivo o emotivo el que cambia, la verdad, el ser humano completo, desde lo conductual, lo fisiológico, lo cognitivo y lo emotivo, ¿sí? Es un cambio integral. Ahora, revisemos un poquito respecto a los estímulos estresantes. Los estímulos estresantes habitualmente son aquellos que percibimos como amenazantes, ¿sí? Cualquier estímulo que puede ser un estímulo interno, y cuando hablamos de estímulos internos, hablamos de esos pensamientos, esas como ideas que van apareciendo en nuestra cabeza que se avisoran también como elementos que generan estrés porque yo los visualizo como una amenaza. Cuando empiezo a pensar en, chuta, ¿y qué pasará si? ¿Y qué ocurrirá con? ¿No es cierto? Cuando empiezo como a elucubrar respecto del futuro o hacer análisis respecto de lo que pasó y cómo eso puede repercutir en el futuro, todo eso que ocurre en mi cabeza puede tener también una lectura de estímulo estresante. Entonces los estímulos estresantes no siempre están afuera, la mayor parte del tiempo sí, pero a veces tenemos estímulos estresantes que están dentro de nuestro mundito interior, ¿sí? Y se perciben como amenazantes. Siempre frente a estímulos estresantes, el cuerpo reacciona de manera defensiva. Entonces, cada vez que aparezca un estímulo estresante fuera, en el ambiente externo, no sé, un sonido muy fuerte, bueno, el mismo virus, ¿no? Que es como que lo vemos por todos lados,
o en nuestro mundo interno, estas ideas, pensamientos, como que a veces se vuelven rumiantes, ¿no es cierto?, que están una y mil veces dando vuelta en mi cabeza. Mi cuerpo reacciona, y eso es importante que lo sepamos, tanto con si yo estoy en mi casa tranquilo viendo una película y siento un ruido muy fuerte en el patio, por ejemplo, eso puede ser percibido como un estímulo amenazante. Por lo tanto, mi cuerpo, ¿cómo reacciona? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Y se pone como en esta actitud hiperalerta. Lo mismo ocurre cuando aparece en mi cabeza o se instala en mi cabeza un pensamiento que puede ser percibido como amenazante, ¿sí? Me voy a enfermar, se va a enfermar mi mamá, ¿sí? Y el cuerpo reacciona de la misma forma defensiva, con el pensamiento. O sea, cuando yo pienso también se me acelera el corazón, también se acelera mi frecuencia cardíaca, por lo tanto, el cuerpo, frente a cualquier estímulo que sea visualizado como amenazante, reacciona de manera defensiva. Existen, que es lo que hablábamos reciencito nomás, existen estímulos estresantes que son tangibles, el choque, el tipo que me quiera asaltar, un jefe que me está exigiendo los informes, qué sé yo, para tal hora, etcétera, etcétera, estímulos tangibles externos, pero también existen estímulos estresantes que son intangibles, que ahí justamente aparece toda la esfera como de mis pensamientos, mis ideas y mis propias emociones y sensaciones, ¿sí? Que al ser más difíciles de poner el límite, son más difíciles también de abordar, pero lo que no implica que no lo podamos abordar. Y bueno, lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Cuando un estímulo estresante se prolonga en el tiempo, se transforma en un problema, ¿sí? Nuestro cuerpo y nuestra cabeza están diseñados y están hechos para poder responder adecuadamente y adaptativamente a estímulos estresantes o situaciones estresantes que tienen un tiempo acotado de aparición en el repertorio comportamental de un ser humano, ¿sí? O sea, si una situación estresante tiene una duración de horas, no hay problema. Mi cuerpo y mi mente lo puede sobrellevar sin dificultades. Pero si un estímulo estresante o una situación estresante se prolonga en el tiempo, entonces inevitablemente vamos a ver dificultades y problemas, sí o sí. Otro elemento importante, un poco para que entendamos que la relación entre mente y cuerpo es una relación súper estrecha, muy, muy, muy estrecha. ¿A qué me refiero con esto? Aquí vemos dos imágenes de cerebritos, sin el ánimo de hacer una clase de neurofisiología, pero lo que observamos, por ejemplo, en este cerebro, ¿no es cierto?, es una estructura pequeñita que está aquí en azulito, celestito, que se llama amígdala, ¿sí? Que no es la misma amígdala de la garganta. Nosotros tenemos distintas amígdalas en el cuerpo. Las amígdala significa almendra, por lo tanto cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga forma como ovaladita, se le tiende a llamar amígdala. Pero esta amígdala que vemos acá es una parte muy importante de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque esa partecita pequeña de nuestro cerebro, que ya vamos a ver que está súper alimentada por estímulos externos, es la que amplifica nuestras emociones. Ella es como el botón de pánico. Cuando recibe, porque esta estructura, insisto, está muy cerquita de otras estructuras que son las que, por ejemplo, reciben información visual, reciben información auditiva, reciben información olfatoria, o sea que recibe mucha información de lo que está ocurriendo afuera, en el mundo exterior, ¿no es cierto? Pero también la amígdala recibe mucha información de nuestra experiencia, de nuestros aprendizajes. Aquí está el hipocampo, que es una estructura que almacena nuestros recuerdos, nuestra biografía, los episodios de nuestra vida, ¿sí? Y todos nuestros aprendizajes afectivos, por ende. Resulta entonces, que, me río porque Susana Farías, que era una estudiante mía, recalca lo de neuro. Resulta entonces que esta pequeña estructurita, que es enanísima, es chiquitísima, tiene un impacto abismante en nuestro comportamiento. Porque la amígdala, cuando evalúa un escenario amenazante, lo que hace es activar el botón de alerta. Y es capaz de alertar, alarmar, amplificar lo que llamamos la respuesta emocional. Entonces,
frente a la amenaza interna o externa, tangible o intangible, el rol o la función de la amígdala es hacernos amplificar las emociones, ¿sí? Y eso es lo que a veces nos cuesta manejar. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí vemos, bueno, la amígdala, esta misma que está aquí, ¿no es cierto? Que está súper cerquita, como pueden ver, del hipocampo, que es esta estructura que les contaba yo, que guarda todo nuestras experiencias, nuestra vida, en el fondo, nuestros aprendizajes. También tiene que tener una estrecha relación con esta otra parte de nuestro cerebro que está un poco más adelante, que se llama corteza frontal, que es la que regula, modula, maneja nuestro comportamiento, ¿sí? La corteza frontal, que es la que está aquí adelantito, que aquí también podemos ver la que está justo aquí en la parte anterior, es justo nuestra frente, es la que nos permite regular nuestro comportamiento, modularlo, moderarlo, hacerlo adaptativo al contexto. Pero sabemos y tenemos mucha certeza de que frente a escenarios de estrés o de amenaza, la amígdala toma mucho protagonismo. Entonces a la corteza frontal le cuesta mucho manejar y como disminuir la respuesta emotiva, ¿sí? Hasta que pase el estímulo estresante. Entonces un poco el esfuerzo que hay que hacer es de empoderar a la corteza frontal, ¿sí? Para que la corteza frontal tenga más y mejores recursos para poder modular la respuesta intensa que nos muestra la amígdala, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos cuando estamos estresados? Que pasamos como por fases. Hay una primera fase que es la fase de alarma, que está perfecto porque es lo que nos ayuda como a sobrellevar adecuadamente esta situación que puede ser amenazante, peligrosa. Entonces, en esta primera fase, reconocemos la existencia de peligro, o sea, la amígdala dice, ok, hay algo peligroso afuera, empezamos a desarrollar la respuesta de lucha o de huida, habitualmente frente a las estímulos estresantes o las situaciones estresantes, nosotros o nos alejamos de esa situación o confrontamos la situación, ¿sí? Como que hay dos opciones, uno evade, se hace el loco, se va, o la confronta y la enfrenta, en el fondo, y trata de resolverla. Lo que evidentemente en cualquiera de los escenarios implica la activación de una respuesta fisiológica súper exacerbada, ya vamos a ver qué ocurre ahí también en términos hormonales. Luego debiera aparecer una fase de resistencia, que es cuando la fuente de estrés ha sido resuelta, ya, qué sé yo, verifiqué en el patio y no entró nadie, no era una persona, era un gato el que hizo el sonido, listo, bajo mi nivel de evaluación de peligro, ¿no? Me chocaron el auto, ya, listo, verifiqué que yo estoy bien, la otra persona está bien, chuta, solo daños materiales, no es tan importante, bajo la cuota de estrés. Entregué la prueba, entregué el informe, listo, cerré con eso, bajo la cuota de estrés. O sea, cuando la fuente de estrés se resuelve, podemos decir que estamos en la fase de resistencia, y entonces el cuerpo y la mente empieza a restaurar el equilibrio, ¿sí? Baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, deja de producir una enorme cantidad de hormonas que activan nuestro cuerpo, y al contrario, lo que ocurre es que aparece un periodo como recuperación y de reparación. Por eso después de una situación muy estresante habitualmente nos cansamos mucho y dormimos, ¿sí? Nos sentimos fatigados. No necesariamente porque hayamos corrido una maratón, es porque en términos fisiológicos y mentales el gasto energético fue enorme. Entonces cuando se termina la situación estresante, lo que el cuerpo naturalmente hace es dormir, como recuperarse. El problema está en cuando pasamos como a esta tercera fase, ¿sí? Que es cuando el estrés ha estado presente durante mucho tiempo, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? La capacidad de resistir a esa situación estresante disminuye notoriamente, ¿no? Por lo tanto, las energías que tenemos disponibles para ir adaptándonos a los cambios necesarios para resistir esa situación estresante se agotan, ¿sí? Entonces llega un momento que ya no tenemos más recursos, y entonces es como que empezamos a quemar los fusiles, ¿sí? Estamos ya con las baterías al mínimo. Y eso es una situación que amerita intervención. O sea, ahí no debiéramos esperar tanto tiempo a que eso disipe. Voy acelerando el tranco porque estoy un poco lenta. Luego encontramos este eje maravilloso, porque aquí es donde se visualiza súper en concreto la relación que existe entre mente y cuerpo. ¿Por qué? Porque tal como les habíamos planteado hace un minuto atrás,
¿no es cierto? Acá arribita está la amígdala, que era la que amplificaba, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que encendía todo el cerebro y amplificaba las emociones? Pues ella, además, le entrega esa indicación como de peligro a otra estructura chiquitita que tenemos en nuestro cerebro que se llama hipotálamo. Y el hipotálamo, que es pequeñísimo, tiene como función activar todo un eje, que es el que llamamos eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que es el que finalmente llega a las glándulas suprarrenales, las que están arriba de los riñones, que son las que producen cortisol y adrenalina, que son dos hormonas que sabemos aparecen cuando estamos en escenarios de estrés. Cuando estamos enfrentándonos a una situación amenazante, la amígdala se activa, alerta a todo nuestro cerebro, eso implica que se activa a su vez el hipotálamo activa la hipófisis, y entonces la hipófisis activa las glándulas suprarrenales para que empiece a producirse adrenalina y cortisol. Ambas hormonas son hormonas importantes para dos grandes temas. Por una parte, empezar a generar energía que pueda, yo, fundamentalmente glucosa, para que yo pueda tener suficiente glucosa para alimentar a las células y entonces que las células puedan funcionar rápido, y mejoran el sistema inmune, o sea, empiezan como a preparar a nuestros soldaditos internos para atacar potenciales amenazas, ¿sí? Entonces, ambas hormonas lo que hacen es activar el cuerpo entero. Ya no solo se activa el cerebro, sino que se activa el cuerpo entero. Por lo tanto, si yo logro calmar a mi amígdala, calmar mi cerebro, necesariamente se calma también el cuerpo. Entonces ahí es donde uno encuentra una relación directa y muy estrecha entre mente y cuerpo, ¿no es cierto? Si se altera nuestro cerebro, se altera nuestro cuerpo, pero también si sabemos que si calmamos el cuerpo, podemos calmar a la cabeza, ¿sí? Es una estrategia o una forma de poder potenciar como el equilibrio en la respuesta de nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, aquí un poco ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? El cortisol, cuando, no lo hemos mencionado, pero se los comento rapidito. ¿Qué efectos tienen estas hormonas en el tiempo? Y bueno, y todo este efecto estresógeno en el tiempo, cuando se prolonga la situación estresante en el tiempo. El cortisol durante mucho tiempo secretándose en nuestro cuerpo, sabemos que genera daño en las células y en los tejidos musculares. Por eso es que después de mucho tiempo estar estresados, nos duelen, tenemos calambre, nos duelen los músculos, nos duelen las piernas, las articulaciones, porque efectivamente el cortisol en abundancia lo que hace es generar daño celular y el tejido muscular. El estrés crónico también sabemos que daña las células nerviosas en los tejidos y en los órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces, las neuronas son muy sensibles a la situación de estrés prolongada, ¿sí? Empiezan a dañarse y a morir, a replegarse de hecho, dejan de tener conectividad con otras neuronas. También las funciones cognitivas vemos que se ven vulneradas, se ven mermadas, fundamentalmente porque empieza con el tiempo, empiezo a tener muchas dificultades para poder responder adecuadamente, me cuesta concentrarme, me cuesta atender, no tengo memoria, entonces empiezo a rendir mal. Y eso en los niños se ve reflejado en que bajan el rendimiento, y en los adultos que trabajan se ven reflejado en que si antes se demoraban 1 hora en hacer un informe, ahora pueden demorarse 3 días. Veo preguntas en el... No, creo que no. Después, también tenemos algunos efectos en... Ay, no veo acá. Ay, me pasé, perdón. Algunos efectos en... No logro ver esa parte de mi presentación. Bueno, finalmente adrenalina, que cuando se prolonga en el tiempo, aumenta la presión arterial, el daño, daña también los vasos sanguíneos en el cuerpo y en el cerebro, lo que trae como repercusiones una importante cantidad de coletazos en el escenario cardiovascular. Puede traer consigo problemas cardíacos, infartos cerebrales, derrames y algunas otras cosas en esa línea. Entonces sabemos que no es un escenario auspicioso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde debiéramos poner nuestros ojitos? En lograr un mejor manejo de la respuesta fisiológica del cuerpo,
y con eso entonces mejorar o fomentar la armonía en la relación entre mente y cuerpo. ¿Sí? Ese es como debería ser nuestro objetivo, conocer muy bien nuestro cuerpo, cómo es que responde nuestro cuerpo para poder manejarlo mejor, el corazón, la respiración, la digestión, y con eso armonizar, ayudar a armonizar la relación que existe entre mente y cuerpo. Para eso entonces, Carlos Silva, que pregunta, voy en un minutito contigo, déjame avanzar con las herramientas y respondo tu pregunta, Carlos. Entonces, lo que yo les propongo son 5 herramientas, que en el fondo son 5 escenarios cotidianos, donde cometemos algunos errores, que lejos de favorecer este escenario como de armonía, intenciona un escenario de más bien disarmonía. Lo primero y súper esencial son algunos ajustes en el ambiente. ¿A qué nos referimos? A veces podemos modificar algunos elementos del ambiente, de los ambientes donde se mueven las personas. En este caso, por ejemplo, si estamos confinados en la casa o en la oficina o en el colegio, que fomentan o favorecen una situación como de menor amenaza o de sensación de bienestar. ¿Sí? Sabemos que las luces intensas, los ruidos intensos y las altas temperaturas irritan a nuestro cerebro. ¿Sí? Sabemos eso. Luces muy, muy poderosas. Por eso es que las personas que no tienen luz natural y trabajan siempre sobre luz artificial, y por eso es que la luz de la pantalla nos hace mal porque irrita y activa más de la cuenta a las células nerviosas. Entonces, la hace estar como hiperalerta, ¿no? Lo mismo los ruidos permanentes y molestos. Por eso estar viviendo frente a una construcción o al lado de una construcción es algo que genera estrés, ¿no? Lo mismo que las temperaturas. Entonces, a veces hay elementos ambientales básicos. Por ejemplo, ocuparse de que cuando uno va a dormir, la pieza esté oscura, oscura. Y si para eso necesito poner una cortina blackout, por ejemplo, o algo, porque lamentablemente en las ciudades tenemos mucha luz, o sea, me imagino que les pasa, pero uno en la noche, aunque apague la luz, igual ve. Hay luz de todas formas por los focos que ponen en las vías públicas y en los anuncios, esos anuncios LED que tienen una luz súper incandescente, eso la verdad que cuando uno se expone permanentemente estresa, ¿sí? Entonces hay algunos elementos ambientales básicos, reducir la cantidad de ruidos, reducir la cantidad de luminosidad intensa y buscar temperaturas agradables, porque la temperatura muy helada o muy cálida, la verdad que irrita. Lo mismo con el tema de evitar el consumo de sustancias activas, o que activan más bien el sistema nervioso central, fundamentalmente el café, algunos té, el chocolate en abundancia, porque hay algunos momentos donde nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesita descansar, y nosotros a veces tendemos a sobreactivar nuestro cerebro en escenarios que ya no es necesario, ¿sí? Entonces, bueno, tomar conciencia de cuánto le consumo estas sustancias que activan a nuestro sistema nervioso central como de manera artificial. Cuánto café, cuánto té, cuánto dulce consumo diariamente, que lejos de favorecer este escenario de equilibrio, fomenta la activación de nuestro sistema que finalmente termina estresándolo. Y generar espacios para el descanso. Tenemos que tener lugares que para nuestra cabeza y nuestro cuerpo signifiquen esto es descansar. Y ahí siempre se recomienda que las habitaciones sean para dormir o descansar, que no hayan televisores, que no esté la oficina metida allá adentro, el computador, ¿sí? Sino que la habitación sea el lugar para descansar, ¿sí? Que no tenga otras lecturas. Entonces, un primer elemento importantísimo, higiénico, mínimo, es ajustar el ambiente en el que vivimos para que sea un ambiente agradable para vivir, ¿sí? Primera cosa. Luego, planificar el tiempo. Me imagino que todos ustedes, a propósito de escenario pandemia y antes incluso, tenían dificultades para administrar el tiempo porque a veces son muchas las tareas y poco el tiempo disponible para desarrollarlas. Entonces ahí, si uno se toma un pequeño momento diariamente para poder planificar las tareas como en este nivel de prioridad, o sea, que primero se desarrollen aquellas tareas que son urgentes e importantes, ¿sí? Que se visualice la urgencia y la importancia de todas las tareas o actividades que tengo que desarrollar y entonces las primeras en la lista sean aquellas.
Luego las que son urgentes, pero no tan importantes, ¿no? Ahí, qué sé yo, cada uno verá cómo administra mejor estas tareas, pero todos tenemos tareas que son urgentes, importantísimas, pero que no son, perdón, urgentes como en temporalidad, pero que no son importantísimas. Luego las tareas importantes, pero que no son urgentes, o sea, todas esas cosas que de alguna manera nos apremian y que tenemos en nuestra cabeza rumiando, a veces ponerlas en una lista, en un cuaderno, en un lugar de prioridad, ya hace que mi cerebro deje de poner energía y atención en esa tarea, ¿sí? Pero visualizarlo como, ok, entonces el sábado voy a destinar tiempo para hacer esto que es importante pero urgente, no sé, ir a dejarle flores al cementerio a mi mamá. Es importante para mí, pero no es urgente. ¿Tengo que hacerlo hoy día? No. ¿Puedo hacerlo el sábado? Sí. Entonces lo dejo en mi lista para el sábado. Y deja de estar en mi cabeza como un pendiente. Y finalmente aquellas tareas que no son ni urgentes ni importantes. Entonces ahí otro elemento que es cotidiano, básico, importante, es tomarse un tiempo cada día para organizar, planificar mis tiempos, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que hacer importantes, urgentes, importantes y urgentes? Y planificarlas en temporalidad. ¿Qué cosas voy a hacer hoy día? ¿Por qué ese ejercicio es importante? Porque muchas veces nuestra cabeza piensa que puede hacer muchas más cosas de las que realmente se pueden hacer. Entonces, cuando yo plasmo en un papel todas las cosas que tengo que hacer y planifico y organizo el tiempo en función de esas tareas, me queda en evidencia que hay cosas que no voy a lograr hacer hoy. Entonces, las organizo para que las haga otra persona o bien para que las haga yo en otro momento. Pero ese solo hecho de planificar y organizar ya disminuye esta sensación como de pendiente y por lo tanto de amenaza, peligro, ¿no es cierto? Como de que se me va a olvidar algo, y reduce por lo tanto la ansiedad. Después tenemos como tercer elemento algunas técnicas cognitivas. Es importante también repasar nuestros pensamientos, ¿sí? Y cómo ocupamos los pensamientos para ir afrontando el estrés. Algunas personas son altamente perfeccionistas y autoexigentes, y ser perfeccionista y autoexigentes en un escenario donde es difícil a veces lograr los niveles de perfección que uno acostumbraba en un escenario prepandemia, es difícil. Entonces ahí hacer el esfuerzo y la revisión y el análisis de qué tanto de esa autoexigencia o qué tanto de ese perfeccionamiento o ser perfeccionista contribuye a mi salud mental y cuánto lo está perjudicando, ¿sí? Entonces a veces nosotros tenemos un colega que dice lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque efectivamente a veces uno buscando la perfección termina irritándose, poniéndose violento, peleando con otras personas, ¿no es cierto? Generando un clima tenso. Y eso, pucha, no contribuye a mi salud mental. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Que esto me quede perfecto? O, pero con las consecuencias que eso significa, que a lo mejor me peleé con 3 personas, generé un ambiente tenso y lo pasé pésimo, o que quede bueno y que yo sea capaz de tolerar que es bueno, pero con una relación y una dinámica a lo mejor familiar o laboral que sea mucho más positiva para mi salud mental. Entonces ahí analizar los pensamientos perfeccionistas y autoexigentes y permitirse permisos, ¿sí? Como ser conscientes de que esto no lo voy a hacer perfecto porque finalmente merma o repercute en mi salud mental. Lo mismo que la utilidad de algunos pensamientos. A veces nos quedamos pensando en cosas que no necesariamente son útiles para nuestro escenario cotidiano o nuestro escenario de salud mental, ¿sí? Entonces a veces es importante cambiar algunos pensamientos, redireccionar algunos pensamientos o llanamente anular algunos pensamientos que no necesariamente contribuyen, ¿sí? a nuestra salud mental. También analizarlos debería, como aparece aquí. Debería, no sé, llamar a mis amigos, debería ir a la tintorería a dejar esto, debería. Sí, hay algunas cosas que deberían y otras que no, ¿no es cierto? Entonces, por ahí también, porque esos debería se transforman en estos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los estresantes intangibles? ¿No es cierto? Estos como elementos estresógenos que no podemos tocar. Bueno, los deberías son uno de esos, ¿no? Debería hablar con tal persona, debería, entonces, o los transformo en un debo, y entonces lo hago,
¿no es cierto? Y lo quito de mi lista de pendientes, o lisa y llanamente lo quito de mis pensamientos. Pero analizarlos debería. Esto como pensamientos rumiantes que tengo en mi cabeza permanentemente, algo hay que hacer con ellos. Lo mismo la magnificación. Hemos sido también súper buenos en el último tiempo y en el escenario pandemia para agrandar algunos pensamientos o algunas situaciones, ¿sí? Magnificarlas. A veces lejos del sentido común o del juicio de realidad, ¿no? Es como, todos vamos a morir. No, no todos vamos a morir. ¿Me voy a contagiar? No. Si te vacunaste, si te cuidaste, si estás con mascarilla, te lavas las manos, la probabilidad es menor. ¿Se entiende? O sea, como esta distinción entre lo real y lo que magnifica mi cabeza. Tener también esa conciencia de que hay algunos elementos donde uno magnifica y agranda las situaciones, cuando en realidad no son tal. Diferenciar también ahí lo que es posible de lo que no, digamos, qué cosas están en mis posibilidades y lo que es probable que ocurra o no, ¿sí? Ahí como jugar entre la posibilidad y la probabilidad. Porque es posible que me contagie, sí, es posible que me contagie, pero la probabilidad de que me contagie, sí, ocupo mascarilla, no me saco la mascarilla, mantengo la distancia social, me lavo las manos, es baja. Entonces, jugar ahí con la posibilidad versus la probabilidad y tratar de racionalizar un poco más estos pensamientos irracionales que se instalan en nuestra cabeza. Y también algo importantísimo es saber aprender a decir que no. Saber decir que no o aprender a decir que no. ¿Sí? Porque muchas veces nos llenamos de tareas, acciones, actividades, cuando no tenemos muchos recursos, solo porque no sabemos poner límites, no sabemos decir que no, o que no ahora. Jefe, encantada le hago el informe, pero primero tengo que terminar estas 4 tareas. Termino estas 4 tareas y puedo hacerme cargo de eso. ¿Le parece? ¿Se entiende? Como poder poner límite a nuestros propios recursos, porque a veces tenemos la sensación de que nuestros recursos son ilimitados cuando no lo son. Avanzo más rapidito. Otro elemento importante que también es cotidiano y es necesario que vayamos visualizando son algunas técnicas conductuales. Algo que sabemos que es muy, 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 muy positivo para nuestra salud mental es desviar el foco de atención a tareas que nos son agradables. Todas aquellas personas que tengan un hobby, que les guste tejer, el crochet, pintar, jardinear, etcétera, y que en ese estar haciendo y poner la atención en algo que es agradable es algo que sabemos fomenta y genera mucho equilibrio hormonal, porque en el fondo cuando yo estoy haciendo algo que me es satisfactorio, ¿no es cierto? Cuando tejo, cuando pinto, cuando jardineo, cuando estoy, qué sé yo, jugando cartas, lo que sea, algo que me genere placer, se empiezan a producir hormonas distintas a el cortisol y la adrenalina, ¿no es cierto? Empieza a aparecer endorfina, mejora la secreción de serotonina, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera permite un equilibrio más rápido en esta como respuesta fisiológica. Entonces voy equilibrando, ¿no? Lo mismo conductualmente, tener hábitos de planificación. O sea, que yo todos los días o una vez a la semana me obligue a organizar y planificar mis tiempos, ¿sí? En la misma lógica de lo que hablábamos un minuto atrás, que a veces tenemos la sensación de que tenemos más recursos de los que realmente tenemos, más tiempo con el que realmente contamos. Entonces, planificar es un elemento esencial para la salud mental, porque me permite visualizar cuánto y cómo puedo gastar, ¿no es cierto?, de mis recursos cognitivos y afectivos, ¿sí? Entonces lo hace más real. Y finalmente, bueno, también estos espacios como de autocuidado, ¿no es cierto?, que pueden ser súper como explícitos como el yoga, qué sé yo, salir a trotar, hacer gimnasia, pero también a veces los espacios de ocio, estar tirados en la cama sin hacer nada, porque en el fondo no es que no estemos haciendo nada. Cuando estamos mirando el techo, con la mirada perdida, nuestro cerebro ocupa esos momentos, ese espacio para ordenarse y generar un montón de estrategias como de optimización de los recursos, ¿sí? Porque como yo estoy con mi cabeza en nada, mi cerebro aprovecha ese espacio para poder reordenar, reorganizar, redirigir algunas acciones que permiten optimizar los recursos.
de nuestro cerebro. Entonces, ese tiempo que aparentemente yo estoy perdiendo, porque en el fondo no estoy siendo productiva, es un error, porque en rigor estoy siendo productiva para mi propio cerebro, para que mi propio cerebro pueda ordenarse y en esa lógica poder redistribuir mejor los recursos. Entonces esos espacios de autocuidado o de ocio, la verdad que son súper necesarios en el comportamiento cotidiano. ¿Sí? Luego tenemos estas como que todos debiéramos desarrollar, sobre todo en el escenario en que estamos, técnicas de relajación, ¿no es cierto? Generar espacios para bajar la intensidad de la actividad. Cada día, cada uno de nosotros debiera tener al menos 15 minutos para desarrollar algunas de estas técnicas u otras. Yo ahí les dejo link de algunas otras ejercicios súper cortitos, pero debiéramos desarrollar técnicas de respiración, ahí puede ser respiración diafragmática, respiración en 4 tiempos, hay distintas técnicas. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados y estamos en una como vorágine de actividades y de acciones y con esta sensación permanente de amenaza, nuestra respiración, dijimos, se acelera, ¿no es cierto? Y se acelera permanentemente. Entonces hay que hacer el ejercicio consciente de disminuir la frecuencia respiratoria, porque lo que ocurre inmediatamente cuando empezamos a bajar la frecuencia respiratoria es que también la frecuencia cardíaca disminuye. Y cuando la frecuencia cardíaca disminuye, es otro el tipo de estímulo que llega a mi cerebro, ¿sí? Entonces mi cerebro inmediatamente empieza también a relajarse. Si yo no hago ese ejercicio explícito, es como el equivalente a haber jugado un partido de fútbol o haber entrenado durante 2 horas y luego no estirarme o no relajarme después de esa actividad física tan intensa. Lo mismo ocurre entre cuerpo y cerebro o entre mente y cuerpo, ¿no? Yo tengo que intencionar que mi cuerpo se sienta más tranquilo, más relajado, más equilibrado, para que mi mente entonces pueda acceder a esa sensación de bienestar, de placer, de tranquilidad de una forma más fácil. Si mi cuerpo está acelerado, eh, bien difícil va a ser que mi cabeza esté tranquila y relajada también. Entonces, técnicas de respiración es una opción, técnicas de relajación muscular es otra opción. Uno puede tirarse en la cama y ir como conscientemente moviendo cada uno de los musculitos o partecitas de nuestro cuerpo, que es lo que nosotros llamamos la relajación progresiva de Jacobson, que ahí también les dejo algunos links donde muestran cómo se puede hacer, o incluso hacer el ejercicio de tensionar algunas partes del cuerpo y luego relajar, pero súper consciente para ir observando las diferencias en las sensaciones de nuestro cuerpo tenso versus nuestro cuerpo relajado, ¿sí? Cuerpo tenso versus cuerpo relajado. Y esa diferenciación también le permite una estimulación distinta a nuestro cerebro, a nuestra mente. Y finalmente, bueno, hay otras técnicas o otras herramientas como el mindfulness, el yoga, pilates, que de alguna manera buscan justamente esto, como hacer foco de atención y conciencia absoluta de lo que estoy haciendo en este momento para bajar el nivel de actividad y de activación de nuestro cuerpo y en esa lógica de nuestra mente, nuestro cerebro. Hay algunos links para ejercicios que les vamos a mandar esta presentación cuando hayamos finalizado el bloque. Y muchas gracias. Ahora voy a dejar de compartir y voy a ver las preguntas que aparecieron, porque Carlos Silva tenía una duda, dice, ¿cómo brindar apoyo o ayudar, perdón, a regular emociones, conductas adolescentes que se pueden encontrar en la edad donde se les está reconfigurando la corteza prefrontal? Súper buena pregunta, afectando su toma de decisiones. Y además la amígdala les amplifica lo emotivo. Ahí justamente un elemento súper importante, que bueno, Carlos, la pregunta que hace, porque efectivamente en la adolescencia lo que ocurre o lo que aparece es que las cortezas frontales de los adolescentes están reconfigurándose, efectivamente empiezan a desarrollar otras conexiones neuronales, y ahí hay elementos que fomentan esas nuevas conexiones o elementos que las disipan. Sabemos que un elemento que disipa la reconectividad es el consumo de drogas, por ejemplo, y también las situaciones de estrés. Y algo que favorece o fomenta es la actividad física, por ejemplo, que es algo que algunos adolescentes hacen mucho,
y estas como escenarios de bienestar o de sensación de tranquilidad. Entonces, ¿cómo puedes brindar apoyo? Porque ahí en la adolescencia aparece, es una situación difícil porque ellos están intentando avanzar en su propia toma de decisiones, ¿no es cierto? Como empoderándose un poco más de su rol, ¿no es cierto? Buscando ser adultos, que es un poco la misión que tienen, ¿no es cierto? Este tránsito entre la niñez y la adultez. Por lo tanto, uno no puede decirles lo que tienen que hacer, pero sí uno puede intencionar algunos espacios o algunas formas de relación. Por ejemplo, uno podría instar, a que hicieran más actividad física o a que las dinámicas sociales fueran considerando más y mejor las redes de apoyo entre pares, ¿sí? Algo que sabemos que es muy importante para justamente como regularse emocionalmente son los pares. Entonces, muchas veces el trabajo no es individual, sino que más bien es en un escenario grupal o colectivo. ¿Sí? Ahí lo bonito es ir desarrollando estrategias colectivas para el manejo, el mayor y mejor manejo del escenario afectivo en los adolescentes. Después Juan Casanova dice sobre el estudio de los alumnos que olvidan las respuestas en las pruebas. Lo que pasa es que tenemos perfecta claridad y estamos absolutamente seguros de que altos montos de ansiedad anulan corteza frontal, anulan en un sentido figurado. Cuando la amígdala está muy encendida, está muy ansiosa, nubla absolutamente corteza frontal, y corteza frontal es la que tiene la respuesta. Entonces lo que ocurre ahí es que cuando tú vas a una prueba, habiendo estudiado un montón, pero vas muy ansioso, tu amígdala está totalmente encendida, por más que hayas estudiado una semana entera, no vas a encontrar nunca la respuesta porque amígdala bloquea a corteza frontal, ¿sí? No permite que se acceda a esa información. Lo que hay que hacer entonces son ejercicios de relajación, o sea, lograr un manejo y como bajar la respuesta de la amígdala. Y eso se hace con las técnicas que vimos hace un minuto atrás, técnicas de respiración, de relajación muscular, mindfulness, meditación. A veces sirve mucho, que es algo que algunos colegios han ido utilizando e incorporado en los colegios, algunas universidades entiendo que también, como pequeños espacios de meditación previo a las evaluaciones, ¿sí? O sea, antes de empezar una prueba, en vez de repasar y como reforzar los contenidos, lo que uno busca es que la amígdala esté un poquito más tranquila, ¿sí? Entonces, lo que uno insta ahí es a que aparezca un escenario como de relajación, tranquilidad. ¿Para qué? Para que la amígdala esté un poquito más apagada y mi corteza frontal esté un poquito más prendida. Entonces sí es más fácil encontrar la respuesta que ya tenía, ¿no? Entonces ahí súper importante el manejo que podamos entregar, y por eso es tan importante tener conciencia, que ojalá y espero que les quede claro, porque estrategias hay millones para poder manejar mejor nuestra amígdala cerebral, la amígdala de nuestro cerebro. Hay un montón de herramientas. Lo importante es que uno desarrolle alguna de ellas, al menos. ¿Sí? Ya, creo que con eso estamos por ahora. Después podemos hacer un espacio de preguntas al final, por si quedan algunas otras dudas. Ahora, en pro del tiempo, porque ya me pasé mucho, le quiero dar el pase a Marco Contreras y Elena Rosso, que nos traen una maravillosa presentación y sobre todo nos van a compartir la experiencia de trabajo que ellos desarrollan con los adultos mayores también en pro de mejorar la salud mental y el bienestar de esa población también. Así que te dejo, Marco y Elena, para que puedan desarrollar su presentación. Hola, muy buenos días a todas las personas que estén participando de estas charlas. Inicialmente, primero vamos a que se presente mi amiga, mi colega, mi hermana, mi partner, todo lo que es perteneciente a la Fundación Yo Elijo Vivir Contigo. Hola, buenos días a todos que están ahí presentes. Mi nombre es Elena Rosso, parte de la Fundación Yo Elijo Vivir Contigo, y aquí con mi amigo, hermano Marcos Contreras. Así que tengan un buen día. Bueno, les comento inicialmente, ¿no es cierto? Yo soy Marcos Contreras, soy psicólogo de profesión. Trabajamos en una fundación
que inicialmente se conformó para la atención de adultos mayores. Por el hecho de los eventos que han sucedido en el país y también en el mundo, hemos tenido que ir migrando a realizar cierto tipo de atenciones que va en beneficio directo del adulto mayor, pero también de la familia, y estamos trabajando directamente con todos. Es por ello, ¿no es cierto?, que después de la gran presentación de la señorita Catalina, nosotros vamos a hacer una bajada de esto para poder ver cómo es la aplicación, cómo es la realidad, qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, tanto en nuestro país, ¿no es cierto?, y directamente vamos a llevarlo a una comuna para poder expresar y ver qué es lo que es la realidad, ver qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, en la atención tanto de los diferentes CEFAM como los recursos públicos que hay para y están dispuestos para las personas. Lo vamos a ir enfocando desde el trabajo de las personas mayores para que puedan tener una visualización con respecto a las necesidades y en dónde está el nicho de trabajo para las personas y también cuáles son las necesidades y cuáles son los requerimientos. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que hay que hacer para que poder comprender que todas estas cosas que nos ha entregado Catalina, estas herramientas que son muy importantes, podamos aplicarlas hacia las personas? ¿Cómo es la respuesta y qué es lo que está sucediendo? Para ello vamos a comenzar con un PTT, ¿no es cierto?, en donde lo vamos a compartir con ustedes y llevarlo a la presentación. Ahí está, ¿ya? Entonces, nuestro PTT, ¿no es cierto?, que está enfocado en las personas mayores, ¿no es cierto?, lleva como un título que es muy crucial, ¿no es cierto?, que es un mundo por compartir. Y este mundo por compartir tiene el hecho de vivir, de convivir, de participar, de entregar tiempos y espacios para poder hacer una inclusión participativa en el ámbito del bienestar familiar y social de todas estas personas que no son excluidas por una manera selectiva, sino que es una exclusión social que se genera desde una necesidad. Inicialmente, yo les voy a compartir, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el ciclo de vida. Y vamos a poder notar que dentro de este ciclo de vida, ¿no es cierto?, en todo el ciclo, hasta llegar a la parte crucial que es las personas mayores, todo el ciclo tiene diferentes grados de expectativas, trabajos, esfuerzo, esperanza, logros, celebraciones, ejecutaciones, experimentaciones, búsqueda de identidad. Por ejemplo, cuando en una familia está por nacer un nuevo integrante de la familia, cuando ya está en el útero, cuando ya está en el nacimiento, hay un mundo de expectativas nuevas, de novedades, de esperanzas, de ilusiones, de sentimientos que afloran a flor de piel y que siempre tienen una proyección futura, que es lo mismo que está sucediendo cuando en la primera infancia, ¿no es cierto?, se genera un reconocimiento hacia la experimentación de los niños. Cada vez que un niño, ¿no es cierto?, un niño pequeño, un hijo, genera cualquier actividad, ya sea jugar a la pelota, ya sea pararse, ya sea tomar su mamadera, ya sea tomar, luego en el desarrollo, tomar sus alimentos de forma independiente, todos son de un gozo extremo, ¿no es cierto?, y de una suerte que todos celebramos todo lo que está haciendo. En la infancia, el reconocimiento de identificación con los padres y los logros se celebran con una ejecución, ¿no es cierto?, que es muy representativa de los niños hacia los padres y la identificación tanto de la niña con la madre y del niño con el padre, o se pueden invertir los roles dependiendo de la cantidad de afinación. Esto quiere decir, mientras más apego hay en la familia, ya sea con los padres o con las figuras de seguridad, estos niños en la infancia, ¿no es cierto?, tienen un gran logro. Y el padre o la persona que está participando en forma directa de esta crianza
siempre tiene logros, siempre tiene esperanza, siempre se vuelve a repetir el nivel de expectativa. De igual manera que en la adolescencia, desde la base de la persona, en este caso del niño o niña adolescente, se reconoce, ¿no es cierto?, y la búsqueda de identidad tanto con los padres como con sus pares, genera nuevamente expectativas. Y siempre se están generando en esta persona búsquedas de logros. Siempre la persona, o en este caso el niño, la niña o el adolescente, está buscando una identificación con un alguien, una necesidad de sentirse apoyado, incluido, sentirse en un ambiente fraterno, en un ambiente donde él se sienta reconocido. Posteriormente viene la adolescencia misma, en donde los adolescentes se sienten indestructibles, ¿no es cierto? Juegan, pasan los horarios de comida, se atreven a experimentar cosas, estos permisos autoimpuestos se generan en los jóvenes de una manera avasalladora. Siempre lo están haciendo. Y en la juventud, ¿qué es lo que sucede? Sigue este impulso en donde se empiezan a definir las carreras, las parejas, se hacen las proyecciones a futuro y en donde somos capaces de hacer todo porque el cansancio no es algo recurrente en nosotros. El siguiente paso, que es la adultez, ¿no es cierto?, es la consolidación de familia, la independencia económica, la búsqueda, ¿no es cierto?, de la identificación ya con nuestros pares, con nuestro núcleo familiar. ¿Por qué hago mención de este ciclo de vida de esta manera? Poniendo tanto realce en las expectativas y en las esperanzas que se generan. Porque socialmente, en la familia también, y lo impuesto por ciertas categorías, ¿no es cierto?, que están relacionados con todo el desempeño cotidiano, es hacia una experiencia, a la creación, a la experimentación, al gozo, al reconocimiento. Pero ¿qué sucede en este ciclo? En la vejez, o cuando conocemos a los adultos mayores, o hoy día llamadas personas mayores. Todas las personas que tienen 60 años o más, o 65 hacia arriba, correspondiente a la edad de jubilación, ¿qué sucede con ellos? Empieza una decadencia y es un bombardeo que va a la mente de estas personas porque viene el declive social impuesto hacia todas estas personas. La jubilación trae consigo, ¿no es cierto?, un cese de funciones y un cese de creación de recursos hacia la familia o a nuestro núcleo individual. El adulto mayor vive con lo que le queda de lo que ha producido. Se presenta, ¿no es cierto?, una convivencia con una necesidad. Se presenta lo que es la vivencia desde el recuerdo, porque desde ya los recuerdos o la generación de nuevos recuerdos no está. Y se hace presente en las personas mayores todas estas limitaciones naturales que están impuestas por la salud biológica, por las carencias de vida, por las limitaciones socioculturales, por las carencias, ¿no es cierto?, que corresponden a una exclusión no buscada. Respecto a esto, ¿no es cierto?, mi amiga les va a explicar, ¿no es cierto?, cuál es la importancia de los recuerdos. Bueno, para nosotros, primeramente, la fundación se llama Yo elijo vivir contigo, porque nosotros elegimos vivir con adultos mayores. Eso fue nuestro corazón, es decir, ¿qué nombre le ponemos a nuestra fundación? Fue netamente por eso. Elegimos vivir con ellos. Y vivir con ellos significa estar en sus vidas, ver cómo están, cómo han llegado a nosotros, y escogimos crearles nuevos recuerdos, porque hay muchos adultos mayores que sus recuerdos son malos, son feos, o sencillamente se olvidaron, o ya no tienen recuerdos bonitos.
Entonces nosotros ¿qué estamos haciendo con nuestra fundación? Es crearles nuevos espacios, nuevos recuerdos, espacios que sean agradables, tranquilos, que se rían, que lo pasen bien, que se vuelvan a conocer, que se reencuentren entre sus pares y lo pasen bien. Y entre ellos mismos van aprendiendo que lo que a lo mejor ellos vivieron no fue tan bonito, ni tampoco fue tan feo, ni tan grande. Ellos mismos van midiendo esto y sus recuerdos en este momento son bonitos. Son recuerdos lindos en el cual tienen para poder vivir el día a día, por todo lo que acá se ha conversado. Hay cosas que van mermando, el adulto mayor va durmiéndose en parte de su cerebro, sus cosas. Y la idea de nosotros es esa, crearles recuerdos nuevos, recuerdos con alegría, cosas que les quede para seguir viviendo al otro día y esperar que, en este caso nosotros tenemos un grupo que nos juntamos todos los jueves. De hecho, ya hoy día ya te están llamando temprano, hoy día nos juntamos a las 3 de la tarde y para ellos esto es importantísimo, porque es un momento, un espacio en el cual ellos tienen para empezar a crear recuerdos nuevos y poder seguir viviendo una semana completa. Así que esa es nuestra labor, es lo que nosotros escogimos y estamos con ello. Gracias, Elena. ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Se quiere transmitir, ¿no es cierto?, no de una parte técnica, no de una parte teórica, se quiere hacer una bajada en donde la persona pueda participar de nuevas experiencias participativas, en grupos con sus pares y en grupos en donde puedan ser visitados, en donde se les pueda exponer, en donde pueda existir una nueva tarea que puedan desarrollar, en donde se les pueda entregar nuevamente responsabilidades. ¿Por qué yo te estoy hablando de esto en este ciclo de vida? Porque nosotros, al trabajar con personas mayores, ¿no es cierto?, tenemos que entregar y ver primero que nada cómo queremos que sea este apartado de vida. Reconocer cuál es la realidad. Segundo, tenemos que ver cómo podemos hacer algo. ¿Y qué debemos trabajar desde la salud mental? Tercero, tenemos que ver qué estamos haciendo. ¿Y qué entendemos y desde dónde debemos trabajar? Voy a hacer una pequeña bajada, ¿no es cierto?, para que puedan dimensionar lo que es ser adulto mayor en Chile. En el año 2000, en Chile habían 1.500.000 adultos mayores. Y para el año 2025 se proyecta que esta cifra se va a doblar y aún más aumentar. Estamos hablando de aproximadamente 3.800.000 adultos mayores. Y nuevamente para el año 2050 se va a duplicar. Estamos hablando que para el año 25 van a haber en Chile tantos jóvenes como adultos mayores. Y para el año 2050 van a haber más adultos que jóvenes. Esta proyección, ¿no es cierto?, se puede encontrar en el INE, ¿no es cierto?, en todos los datos que han sido proyectados desde el 2004 hasta el 2011 y la nueva proyección del 2018. Vuelvo a bajarlo. En la comuna de Puente Alto, que es la comuna, ¿no es cierto?, una de las comunas más grandes del país, o si no, la más grande, con más de 700.000 habitantes, hay una presencia, ¿no es cierto?, aproximada, ¿no es cierto?, de entre 10, 12, 14% de personas mayores, que estamos hablando de 77.000 personas mayores. Puente Alto cuenta con 10 CEFAM más 3 centros de especialización. Y ellos están haciendo una prestación de servicio por promedio, ¿no es cierto?, en cada centro de 35.000 personas que atienden. Y esto alcanza aproximadamente, ¿no es cierto?, un total, ¿no es cierto?, dentro de ellos del 61%. Pero nos queda una falta de atención, ¿no es cierto?, de un 39%. Si esto lo bajo aún más, ¿no es cierto?, y buscamos que la salud mental que se entrega en este instante en nuestro país, ya sean los CEFAM, ya sean los hospitales, ya sea transversalmente los centros de salud pública, la salud pública
es una salud reactiva. Y es lo mismo que ocurre cuando nosotros tomamos a una persona adulta o a otra persona integrante de la familia, la llevamos a una atención particular, es una salud reactiva. No tenemos una salud, ¿no es cierto?, que sea medianamente reparatoria. Tenemos una salud que es estabilizadora y que está enfocado a los procesos cognitivos y motrices. Y siempre queda relegado, ¿no es cierto?, a segundo plano, los procesos afectivos, emocionales de cada persona. ¿Cómo se puede comprobar esto? ¿Cómo es? Es tan simple, ¿no es cierto?, como preguntarle, ya sea a la mamá, al papá, al hijo, en este caso al adulto mayor, ¿cómo puede acudir a una atención cuando tiene pena, tristeza? Cuando esta persona, ¿no es cierto?, tiene un desborde emocional. Cuando hablaba, ¿no es cierto?, la profesora Catalina, la señorita Catalina, se hacen presentes estos procesos de ansiedad. ¿Dónde vamos? Vamos a ir al consultorio, vamos a ir a una atención particular, ¿y qué van a hacer? El médico, el psiquiatra va a informarle me ha dicho el psicólogo, le va a informar al psiquiatra, y este va a generar una posología, una farmacología de un estabilizador del ánimo, y eso va a ser la reparación. Por eso la atención acá es estabilizadora. La salud es vista, ¿no es cierto?, como un compartimiento en donde está compuesta por dos grandes núcleos, ¿ya? Y estos dos grandes núcleos están compuestos por la salud mental y por la salud física. La salud física consiste en el bienestar del cuerpo y un óptimo funcionamiento del organismo del individuo, y esta salud física corresponde a mantener la máquina del cuerpo humano. La salud física, biológica, corresponde a la salud del cuerpo humano, a la máquina. Y en el otro extremo tenemos la salud mental. Y la salud mental es el delicado equilibrio, ¿no es cierto?, que compone entre lo emocional y lo cognitivo. Y esta salud mental, ¿no es cierto?, nuestra cabecita, esto tiene que ver directamente, ¿no es cierto?, con lo que conduce y dirige a la máquina. El cuerpo no se mantiene solo, el cuerpo es una máquina, es el vehículo, y lo que conduce es nuestra salud mental. Y como dice la OMS, ¿no es cierto?, la salud es un estado de completo bienestar físico y mental, en donde lo social es el elemento participativo. Y no es solamente la ausencia de las afecciones o enfermedades. Para una salud óptima necesitamos la participación de ambos procesos. Como les relataba, la salud cognitiva, la salud biológica, es lo que se enfoca en todos nuestros centros de atención. Y los centros de atención, ¿no es cierto?, como ya sabemos, para poder pesquisar, para poder trabajar, para poder determinar o cuantificar, diagnosticar, ¿no es cierto?, a las personas que acuden, en este caso las personas mayores, se realiza el EMPAM. Y el EMPAM, ¿no es cierto?, es un diseño de un protocolo en el cual se revisan todos los funcionamientos psicomotrices de las personas, y solamente existen dos apartados que hablan de la salud mental y que directamente le preguntan a la persona, ¿no es cierto?, cómo está, cómo se siente. La OMS, como dije, define a la salud mental, ¿no es cierto?, como una entidad, como un equilibrio, como un estado de satisfacción, en donde la persona conscientemente, ¿no es cierto?, reconoce sus capacidades y donde se pueda afrontar los diferentes desafíos de la vida.
La persona reconoce que puede trabajar, participar y puede ser una persona que produce, que se siente satisfecha consigo mismo. Como les dije, la salud mental tiene dos procesos, ¿no es cierto? La salud completa tiene más procesos, pero destacan principalmente estos dos que hemos estado hablando. ¿Por qué yo hablo y hago referencia a la necesidad, ¿no es cierto?, de entender que está declarado ya, ¿no es cierto?, que la salud mental está ligada intrínsecamente a la conducta, pero la conducta de las personas está ligada inseparablemente de los sentimientos. Y la OMS dice que ya es tiempo que la atención de salud mental, ¿no es cierto?, que está presentando los países, generen un enfoque en el esfuerzo de la prevención y no solamente de la reacción frente a los hechos concretos. El ambiente participativo, económico, los derechos, la cultura, son la parte que tiene que ver con la base, con el fundamento de nuestra salud mental. Por eso, yo les quiero compartir este pequeño, ¿no es cierto?, esta pequeña lámina, en donde dice que los procesos afectivos emocionales, ¿no es cierto?, son los procesos que dan la energía, los que impulsan a la conducta. Y están compuestos por las emociones, por los sentimientos, por las actitudes, por la motivación, por la voluntad. Y todo el conjunto de estas reacciones son las que ocurren en el cerebro, en la mente de las personas, y se expresa a través de la conducta, del comportamiento emocional y de las pasiones. Algo muy importante, como lo ha mencionado la señorita Catalina, existen técnicas, existen formas, existen conductas y existen, ¿no es cierto?, procesos químicos, neurológicos, en donde cada persona tiene diferentes reacciones. Existen maneras simples para poder trabajar con las personas. Y una de esas cosas que primeramente para todas las personas que trabajan en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente de la salud mental, especialmente en el trabajo que tiene que ver con el trabajo de la psicología, es trabajar directamente con las emociones, porque esto es lo que va a movilizar, motivar a las personas a poder seguir trabajando, seguir funcionando. Hoy en día, producto, ¿no es cierto?, del estallido social inicialmente y posteriormente de la pandemia, se ha generado que las familias se han destruido. Se ha generado que las familias han perdido recursos económicos. Las familias han perdido independencia económica. Las familias han perdido, ¿no es cierto?, oportunidades de educarse. Las familias sienten miedo, tienen ansiedad, están hipersensibles, están irritables. ¿Y por qué hablo de familia? Porque son todos los integrantes. El miedo que siente una dueña de casa al ver que su esposo tiene que seguir trabajando, o ambos, porque ambos tienen que trabajar para poder llevar el sustento al hogar. Tanto el hombre como la mujer tienen que salir a trabajar para poder seguir manteniendo a su familia. El nivel de ansiedad creado en cada uno de ellos, ¿no es cierto?, es un miedo que está en la parte central de nuestro pensamiento. Las alteraciones que se generan, ¿no es cierto?, por estos pensamientos rumiantes que llamaba la profesora, la señora Catalina, estos pensamientos rumiantes que nos dan vueltas, que nos dan vueltas, que nos dan vueltas, ¿no es cierto?,
en sentir la sensación de que podemos contagiar, que podemos morir, que pueden lastimarse nuestra familia, tiene que ver con el hecho de poder sanar a las personas. Ahora, ¿cómo sanarlas? ¿Cómo bajar esto? ¿Cómo hacer que una técnica de respiración o una respiración diafragmática? ¿Cómo poder hacer que una técnica de relajación muscular tenga sentido cuando debemos salir todos los días al trabajo? ¿Cómo podemos llevar desde el mindfulness, ¿no es cierto?, a la creación de nueva dopamina, nueva serotonina, nuevas endorfinas, que tiene que ver con las diferentes hormonas que van a hacer un estado gratificante de la persona? Simple. Simple llevarlo a efecto, sin complicarnos, ¿no es cierto?, en generar grandes explicaciones, sino generar espacios para poder compartir, espacios para poder escuchar. En nuestra fundación hay una máxima que se llama entregar tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad significa, ¿no es cierto?, no un tiempo para ir a comprar, no un tiempo para ir, no sé, a la feria, para ir a visitar a un hijo, para ir al mall. No es ese tiempo. El tiempo de calidad tiene que ver con el tiempo en que la persona se puede conectar con el ser amado, el tiempo que se puede conectar para poder sentir el calor de los rayitos de sol, el tiempo que se puede sentir para disfrutar, comerse un helado, comerse una fruta, el tiempo para poder compartir con sus pares. Lo que mencionaba mi amiga es el tiempo que se le dedica a generar nuevos recuerdos. Los recuerdos buenos son estos, los tiempos de calidad, en donde yo le voy a generar un tiempo a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mi esposa, el tiempo que yo voy a dedicarle a escucharla y no estar pendiente del celular, no estar pendiente de lo que están dando en el televisor, no estar pendiente del tiempo, hoy ya vamos a comprar, pero tenemos que volver porque tengo que irme a trabajar. No es el tiempo que yo voy a tener que hacer para cocinar, no es ese tiempo, es el tiempo que yo me voy a olvidar del mundo y voy a entregarle todo mi tiempo, toda mi escucha, todas mis palabras a la persona. Y no voy a ponerme a hablar, ¿no es cierto? Mira, te voy a contar que el otro día pasó algo en tal parte. Es el tiempo de compartir mis sentimientos, es el tiempo en donde yo voy a escuchar qué le está sucediendo a la otra persona. Primero, generar los recuerdos, que es la máxima también de nuestra fundación, tiene que ver con los eventos específicos que se generan para las personas. Ejemplo, toda persona genera, ¿no es cierto?, un regalo hacia la otra. Pero en este instante y en este mundo consumista, ¿qué hacemos? Vamos y compramos. Vamos, ¿no es cierto?, al mall, vamos al negocio, vamos a la feria, vamos a diferentes partes. ¿Y qué hacemos? Compramos un obsequio para la otra persona y lo regalamos y la otra persona se siente feliz. Pero imaginen que a ese obsequio ustedes le agregan lo que se perdió en el tiempo, una carta, una tarjeta, un pensamiento. ¿Cuán importante es sentarse a la mesa a almorzar sin estar apurado? Los recuerdos de compartir es llevarlos a caminar, en este caso una persona mayor, explicarle, como lo decimos acá también, con peras y manzanas, al adulto mayor, a la persona mayor, con peras y manzanas, qué es lo que es la pandemia. ¿Hace cuánto tiempo no nos damos el tiempo de generar en esta persona la necesidad que ella entienda qué es lo que está pasando? Las personas mayores se han relegado por miedo, por ansiedad, por angustia, por un sentimiento que se ha perdido, que es la independencia económica, la independencia de vivir solos, porque los hijos han vuelto a las casas, porque
la situación económica alterado, su situación económica, y tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes. Todas estas cosas generan frustración, generan sentimiento de impotencia. El estrés, como lo decía la profesora de una forma magnífica, tiene componentes a la base. El estrés parte por la desinformación. El estrés parte por un sentimiento de opresión. El estrés parte, ¿no es cierto?, porque cuando a nosotros nos toca un evento, se detona en nosotras algo que se llama atención. Y la atención es lo que nos llama a funcionar con los sistemas de alerta o huida. Vamos a ver cómo reaccionamos frente a ese evento. Y el evento que hoy tenemos presente acá y en todo el mundo es un evento estresante que es transversal y que ha durado ya, vamos cada año y medio, 2 años. Si sumamos lo que fue el estallido social, este evento pasa a ser ya de 2 años y medio. ¿Qué es lo que queremos transmitir de nuestra fundación? Más allá de decir, necesitamos un discurso rebuscado, necesitamos transmitirle a ustedes que las emociones, los sentimientos, se generan, se trabajan desde el tiempo. Necesitamos entregar tiempo y necesitamos entregar tiempo de calidad. Necesitamos recordar y recordarle a las personas que son importantes, valorizar su experiencia, valorizar, ¿no es cierto?, la función que tiene cada adulto, en este caso cada persona mayor, en donde cada persona mayor tiene que tener una funcionalidad. Y uno de los ejercicios más cotidianos es lo que nosotros estamos impidiendo. ¿Cuál es este? Cuando nosotros, por querer cuidar a nuestras personas mayores, impedimos que ella desarrolle la acción. En otras palabras, cuando nosotros le decimos a nuestros abuelitos, ¿no es cierto?, o a nuestros padres que ya están en edad avanzada, no cocines, no vayas a comprar, yo te voy a comprar. Estamos impidiendo que esa persona siga siendo funcional. Estamos impidiendo que esta persona siga generando actividad. Se sienta, esta persona, le privamos el derecho de sentirse útil. Y estamos atrofiando, como decía la profesora, ciertos centros neurológicos, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro. Les impedimos que la corteza motora, la corteza frontal, que es del aprendizaje, se atrofie. Entonces, nosotros necesitamos que ellos sean funcionales, que sigan trabajando más allá de lo que deban hacer. Acompañémosle, entreguémosle. En vez de decir, nosotros cocinamos, digamos, cocinemos juntos. En vez de decir, yo voy a comprar, vamos a comprar. Incluirlos. Dejo abierto, ¿no es cierto?, si hay alguna pregunta, alguna consulta del desarrollo de actividades, ¿no es cierto?, o relacionado, ¿no es cierto?, a cómo podemos hacer técnicas, ¿no es cierto?, para poder trabajar tanto con las personas mayores como con los niños. Todo está relacionado exactamente igual, con el tiempo. La intención de nuestra presentación es llamar la atención frente a las alteraciones que están siendo presentes. Pero mayormente que todas estas alteraciones que son fisiológicas, que son somatizadas, que son síndromes de un sinnúmero de síntomas que están presentando las personas, tienen su base inicial, ¿no es cierto?, en todo lo que son los procesos afectivos y emocionales. Porque una persona puede estar perfectamente, ¿no es cierto?, con su salud, pero si su cabeza, sus sentimientos están alterados, no va a ser funcional. Porque eso ya lo hemos demostrado. La fisiología y las alteraciones físicas, ¿no es cierto?, que tienen repercusiones con personas que lamentablemente pueden estar padeciendo
desde una enfermedad hasta una condición diferente, no es impedimento para que esa persona sienta y pueda ser una persona, ¿no es cierto?, que sea productiva. Y no es necesario que empiece a hacer un trabajo de chus y pala. Es un sentimiento productivo hacia él como persona, a su ambiente familiar y a su bienestar. Queda abierta, ¿no es cierto?, la posibilidad para ustedes, para que puedan ver y preguntar, como les decía. Profesora Catalina. Es tan mañoso Creo que tan mañoso. podemos retomar y podemos remover, ¿no es cierto?, esos pensamientos de las personas. Sí, Y absolutamente. Muchas gracias, Marco y Elena, por la presentación. Qué bonito trabajo el que desarrollan con adultos mayores. Coincido absolutamente con la percepción que tienen ustedes de cómo debiera desarrollarse el trabajo, ¿no es cierto? Como el tiempo consciente. Nos hace tanta falta a todos. de aquí a la hora. Exacto. Ir como tomando más conciencia de lo que hacemos y de cómo estamos y de hacia dónde queremos ir. Correcto. No sé si luego de estas presentaciones alguien quiere hacer algunas otras preguntas, porque hubo algunas preguntas, yo estuve contestando ahí a través de la plataforma. Sí, hay una mano levantada, Antonio Villarroel. Le voy a activar ahora la opción de permitir hablar para que pueda ahí plantear su pregunta. Antonio, ¿puedes ahora poner el audio? Ahí está. Bueno, buenos días. Lo que quería era muy sencillo, era agradecerles a ustedes la excelente ponencia, inducción y la motivación que ustedes desde la Fundación también están haciendo. ¿Qué canales puede utilizar alguien para ponerse en contacto con la Fundación? Para ofrecer ayuda o algún tiempo disponible dentro de lo limitado que uno tenga. Ajá, súper. Qué importante, Antonio, gracias. Marco. Bueno, gracias. No sé si quieres dejar en el chat a lo mejor alguna, en el chat de correcto, vamos a entregar aquí los números de teléfono. Eso. Sí, dentro de la universidad nosotros estamos prestando, ¿no es cierto? Tenemos un programa de salud mental, el programa de acompañamiento que nosotros les llamamos, en donde nosotros prestamos ayuda no solamente a personas mayores. Aquí estamos atendiendo desde jóvenes, ¿no es cierto?, hasta personas mayores, en donde tenemos un equipo de psicólogos voluntarios que están trabajando, al igual que algunos alumnos de la universidad que están haciendo la práctica con nosotros, y que estamos felices de su desempeño. Voy a compartir, ¿no es cierto?, el teléfono, cosa que ustedes lo puedan tener, y también lo voy a mencionar al aire, ¿ya? El teléfono, ¿no es cierto?, es 9966-444-10. Ahí vamos a dejarlo para que lo puedan utilizar, y recuerden que la fundación no es solamente salud mental. Esa es una parte, es una patita. ¿Ya? Esta patita viene acompañado, ¿no es cierto? Nosotros, como tenemos en nuestro eslogan, nosotros velamos también por las necesidades temporales de las personas. ¿Eso qué quiere decir en español? Quiere decir, ¿no es cierto?, que hay muchas personas que son de bajos recursos económicos que necesitan poder tener, ¿no es cierto?, una manito de ayuda, que de repente es un vale de gas, alimentos, asesorías, acompañamiento. Hay veces que hay que acompañar a personas mayores a llevarlas, a hacer sus trámites, etcétera, cosas que es lo que trabajamos, ¿ya? El número es 9966-444-10, ¿ya? Y ahora lo vamos a anotar. Ah, ya te lo anoté, ya lo anoté. Gracias. 9966-444-10, ahí está. Y ahí vamos a dar también el de mi compañera. No le vamos a dar el de mi compañero hoy día porque estamos saturados ya. Súper. Ya, pero con ese contacto ya, y me imagino que también tienen correo, ¿o no? ¿Correo electrónico? El correo tal cual, ¿no es cierto? Es fundación yo elijo vivir contigo @gmail.com.
Fundación Yo Elijo Vivir Contigo @gmail.com. Y nuestra página, que iba a estar en servicio, debe estar ya por salir nuevamente, ¿ya? La página es exactamente el mismo nombre, fundacionyoelijovivircontigo.cl, que es nuestra página, ¿no es cierto? El Facebook también exactamente igual, todo es igual, porque es todo de la fundación. Y también tenemos una radio, más dice, tenemos un programa de radio, el programa de radio que también tiene como finalidad, ¿no es cierto?, entregar información, saludar, pasar un momento, ¿no es cierto?, agradable, grato con las personas mayores y con las personas de acá de Puente Alto. Nosotros somos de Puente Alto directamente. Así que están todos los canales abiertos para todas las personas que quieran participar y también, ¿no es cierto?, para las que quieran colaborar, entre paréntesis. Súper. Hoy maravillosa experiencia. Qué bonito que lo compartan con nosotros. Muchas gracias, Marco y Elena. Bueno, a la universidad, ¿no es cierto?, a la universidad va el hecho de que estamos con la puerta abierta, ¿no es cierto?, para seguir trabajando con los chiquillos. Queremos aportar de alguna manera en lo que es el culmine de esta educación, poder bajarla, llevarla a terreno, llevarla, ¿no es cierto?, al trabajo, que es lo que corresponde ser, que es la parte de psicología. Súper. Muy agradecida. No sé si existe alguna otra pregunta, comentario, alguien que quiera compartir algo con nosotros, sino para ir cerrando el espacio, que ha sido súper, qué loco que sin ponernos tanto de acuerdo, apuntamos a lo mismo, porque eso quiere decir que... En todo caso, ya le damos las gracias a Antonio Villarroel, ¿no es cierto?, por la sí, intención. que se va a poner en contacto, dijo, llamaré. Bien, Súper, genial, ¿no es cierto? súper. Y a todas las personas, indiferentemente, Sí. no es solamente que tengan que pertenecer a una fundación, no es necesario, vuelvo a repetir, no es necesario pertenecer a una organización para poder hacer la bajada, ¿no es cierto?, de esta intención. Es cosa de un poquito abrir los ojos, abrir el corazón y ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es cosa de manejar, ¿no es cierto?, por la autopista y van a ver que en la autopista hay 10, 15, 20 rucos en un trayecto de un par de kilómetros. Y esas personas necesitan no solamente alimentos, no necesitan solamente que vayan y le lleven comida o ropa, necesitan muchas veces ser escuchadas y saber por qué están ahí. Exacto, súper que importante. Hoy muchas gracias una vez más, pues Marco y Elena, rico compartir esta mañana con ustedes y con todos los que asistieron y participaron de este espacio. Agradecemos mucho las preguntas y los comentarios. Bonito cuando uno tiene la sensación de que queda el mensaje en el otro lado, ¿no es cierto? Y visibilizar también por la necesidad imperiosa de poder abordar más y mejor la salud mental y el bienestar de nuestra población en general. Que ahí yo coincido con ustedes que infancias y adulteces mayores están bien alejadas de nuestros escenarios, o sea, tendemos a invisibilizarlos mucho y por lo mismo estos espacios de reflexión intentan justamente relevar la necesidad de poder acompañar, contener más y mejor a nuestros niños y también a los adultos mayores. Así que con eso me despido. Muchas gracias otra vez, Marco y Elena. No sé si quieren decir quiero hacerle un pequeño comentario muy chiquitito. Hay muchos alumnos conectados, hay alumnos que están conectados, ¿no es cierto?, que están viendo esto. Y yo les quiero comentar algo que puedan tener, ¿no es cierto?, en su agenda, que lo tengan como no sé, algo perentorio, algo que viene a futuro. Chicos, chicas, ¿no es cierto?, todas las personas que estén estudiando, al igual que los profesionales, el nicho de trabajo de los psicólogos, chiquillos, a futuro, les guste o no les guste, lo quieran ver o no lo quieran ver, son los adultos mayores, son las personas mayores. Porque el nicho, ¿no es cierto?, se va a seguir duplicando y nuestro país va a seguir envejeciendo muy rápido y la tasa de nacimiento, de natalidad es pequeña en Chile. Entonces nosotros vamos a seguir creciendo en adultez y esta adultez necesita atención. Todos los nichos, ¿no es cierto?, para la atención de niños, de jóvenes, está presente.
para las personas, ¿no es cierto?, que están en un rango de 15 años hasta los 45 años está cubierta. Está cubierta. Lo que no está cubierto todo es lo que tiene que ver con gerontología, chiquillos. Hay un nicho enorme de atención, de trabajo en donde deben especializarse ustedes para poder trabajar. Súper de acuerdo contigo. Para allá vamos. Para allá vamos. Uno más luego que otro. Pero para allá vamos. No, pero para allá vamos también en lo disciplinar, me refiero, en lo disciplinar. Poner ese ojito más cuidadoso y especializado en el trabajo con personas mayores. Oye, muy, muy agradecida este espacio. Les quiero agradecer una vez más su tiempo, su experiencia, lo generoso de sus conocimientos compartidos. Y a los participantes y asistentes, bueno, esperar volver a vernos en otro momento, porque esperamos que esta sea la primera de varias instancias de acercamiento y de reflexión conjunta. Así que un abrazo apretado para cada uno, que tenga una muy bella jornada y nos estaremos viendo muy prontamente. Un abrazo grande a todos. Chau, chau, chau. Cuídense mucho. Chau, chau.